Buenos días, amados hermanos de Comunidad Gracia Redentora. Esperamos que ya estamos transmitiendo. Tuvimos varios problemas por ahí con la conexión, pero esperamos que la palabra de Dios pueda llegar a sus casas ahí. Y Adolfo aquí, nuestro ingeniero de sonido, me va a decir si hay alguna falla. Pero vamos a seguir con nuestro estudio hoy en la mañana de la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Verdad? Hemos estado estudiando esta carta ya varios meses y vamos a seguir hoy en capítulo 3. Así que pueden ir ahí en sus Biblias a Filipenses capítulo 3. Y vamos a ver hoy de versículos 1 a 11 de Filipenses 3. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué es lo que buscas lograr en su vida? Porque hay muchas personas que tienen o que ponen metas de vida, ¿verdad? Es algo que a veces es de moda, ¿no? Esa es la meta de mi vida, eso es lo que quiero lograr en mi vida, ¿verdad? Y muchas veces es algo pasa en su vida y tú tienes una experiencia o una influencia muy prominente en su vida o la falta de algo. Y como respuesta, las personas ponen metas, ¿no? Voy a lograr esto. Me pasó esto y me apasionó tal cosa y voy tras esto. O tuve siempre falta de algo. Entonces, mi meta va a ser ser rico, ¿no? De hecho, hace unos años fue de moda, recuerdo que tener como meta ganar o ahorrar $1 millón para los 30 años. Y los que lo habían logrado sacaron sus artículos, sus videos, sus libros, detallando los pasos para que tú también pudieras lograr esa meta y tener $1 millón para los 30 años, ¿verdad? Muchos tienen la meta de viajar por todo el mundo y tienen su lista de lugares y países que quieren visitar y conocer en su vida. Y siempre están persiguiendo eso. Otros es tener salud, ¿verdad? Tener buena salud y se fijan mucho en su dieta, hacen ejercicio, gastan dinero, no se esfuerzan mucho para tener salud y un estado físico perfecto. Y podríamos seguir, ¿verdad? Hay metas, muchas metas que la gente pone que se vuelven dominantes en sus vidas. Otra es alguna idea de negocio. Quiero lograr y desarrollar mi empresa y eso se vuelve la meta de vida de algunos. Pero en el pasaje que vamos a ver hoy en Filipenses, vamos a ver cuál fue la meta de vida de Pablo, ¿verdad? La meta de vida de Pablo y tiene que ser la meta de cada cristiano, ¿ok? Entonces, eso no es un tema de que, bueno, Pablo es un súper cristiano y apóstol y entonces, bueno, él tiene esas metas bien altas y mejores que los demás. No. Esto es para todos los cristianos, ¿verdad? Ese es un pasaje que nos va a hablar a todos, nos va a indicar cuál es la meta de vida que todos nosotros debemos tener. Y es un pasaje muy hermoso y a la vez retador para nuestras vidas. Así que vamos a leer de 1 al 11 y oramos y entramos en la exposición. ¿Okay? Entonces, Filipenses 3, de 1 al 11, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti y pedimos tu ayuda, pedimos que funcione la transmisión, que podemos comunicar tu palabra. Señor, esto es tu palabra y sabemos que ninguna palabra tuya fallará, así que bendice esta palabra en nuestras vidas, aliméntanos, Señor, en nuestras almas. Necesitamos ser nutridos por tu palabra. Ministranos, Señor, en esta hora. Y te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, versículo 1 es un versículo de transición. ¿Okay? Espero que tengan su Biblia ahí a la mano, porque vamos a caminar 11 versículos bien cargados. Así que vas a ocupar tu Biblia ahí y espero que pongan atención, ¿verdad? Para que terminando esto, tú puedes enseñar ese pasaje a otra persona, para que tengas un concepto de lo que nos enseña este texto. ¿Okay? Entonces, cuando Pablo dice por lo demás, señala que está moviendo ya otras cosas. Pero Pablo no avanza antes de recordarles una vez más que se regocijen en el Señor. Que se regocijen en el Señor. Gozaos, dice, ¿verdad? Y hemos dicho que esta carta es conocida como la carta de gozo, ¿no? Y vemos otra vez que Pablo está preocupado por su gozo de los filipenses. ¿Okay? Vemos que la Biblia está preocupada por tu gozo. La Biblia está preocupada por tu gozo. ¿Sí? Pablo les manda, regocíjense en el Señor, ¿verdad? ¿En qué? ¿En qué deben regocijar? En el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque sus circunstancias de Pablo, las circunstancias de los filipenses, no dan mucho motivo de gozo. No todo está bien en Filipos, hay ciertos problemas ahí, no todo está bien con Pablo, él se encuentra en la cárcel en Roma, pero escribe, regocíjense en el Señor, ¿verdad? Y Pablo lo puede decir, y la Biblia nos puede decir a nosotros, regocíjense, aunque no todo esté bien, porque el gozo para el cristiano no depende de la ausencia de problemas, ¿verdad? O de fingir que las dificultades que tenemos no son reales, ¿verdad? A veces queremos fingir, ¿no? Llegamos a la iglesia. Pablo no te está diciendo, hermano, llegue a la iglesia y aunque tengas un montón de problemas, pinta una sonrisa bien bonita y cuando te preguntan cómo estás, hermano, tú dices, ay, no, hermano, estoy bendecido en el Señor. No, Pablo no te está diciendo que finges que todo esté bien. O sea, reconocemos la realidad de las dificultades en la vida. No negamos la realidad de que las pruebas de la vida son difíciles y a veces amenazan a nuestro gozo. Lo reconocemos.
pero regocijamos a pesar de eso, ¿verdad? Porque regocijamos porque vemos y abrazamos lo que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Regocijamos en sus promesas, regocijamos en la esperanza que tenemos en Él, ¿verdad? Esto es la base de nuestro gozo y eso nunca cambia. Las circunstancias en tu vida no pueden cambiar esas cosas que son la base de nuestro gozo. Pero Pablo les recuerda porque sabe que el diablo quiere quitarnos nuestro gozo, ¿verdad? Si gozo es tan importante que se repite y se repite, se repite, el diablo quiere quitarnos nuestro gozo, ¿verdad? El diablo nos quiere hacer creer que Dios no es bueno, que sus promesas no son ciertas. Nos quiere hacer pensar, bueno, tal vez con otros Dios ha sido fiel, pero conmigo, pues, tú no conoces mis circunstancias. Tú no conoces las dificultades que yo estoy pasando, ¿verdad? Y el diablo quiere quitarnos nuestro gozo. Calvino habla de esto en su comentario sobre este pasaje. Quiere hacernos dudar de la palabra de Dios y su veracidad. Quiere robar nuestro gozo. Entonces, si te encuentras hoy sin gozo en tu vida, posiblemente estás creyendo algo que no sea cierto, ¿verdad? Algo falso acerca de Dios y su carácter. Algo no cierto acerca de sus promesas de Dios, ¿verdad? Posiblemente eso está ocurriendo en tu vida. Y Pablo lo dice también porque sabe que el problema con que va a tratar, el problema principal en este texto, en los próximos versículos con que va a tratar, es un matagozo. ¿Sí? Si esto sigue creciendo en la iglesia en Filipos, va a matar el gozo de los cristianos. Es un problema matagozo. La falsa enseñanza que se está tocando a la puerta de la iglesia en Filipos les va a robar su gozo. ¿Okay? Entonces, con eso entramos en la segunda parte después de la transición, de 1 en 2 al 6. 2 al 6. Y vemos la vida antigua y sus metas antiguas. La vida antigua con sus metas antiguas. Y Pablo nos está contando su historia, pero empieza con una advertencia. Se introduce eso con una advertencia. En versículo 2 empieza Pablo a hacer una advertencia muy, muy directa, muy fuerte, porque 3 veces les dice, cuídense, cuídense, cuídense. Cuídense de esos perros, de esos malos obreros, de la falsa circuncisión. Aguas, dice Pablo, hay peligro. A ver, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos que Pablo usa esos términos para hablar de ellos? Bueno, son personas, son judíos que vivían en Asia y en lugares donde se estaba expandiendo el evangelio. Y esos judíos, cuando cristianos se convertían a Jesús, ellos llegaron y les dijeron, qué bueno hermano que creíste en Jesús. Y luego sacaban su lista de cosas que los nuevos cristianos, los gentiles, tenían que hacer para ser salvos, realmente. Sacaron su lista. Eso es lo demás que tienes que hacer, además de creer en Cristo. Impedían la expansión del evangelio entre los gentiles. Entonces, Pablo usa esos términos feroces para describirlos. O sea, Pablo les está tirando esos cuates bien duro, ¿verdad? Perros, les dice. Y en aquellos tiempos en que Pablo escribe esto, para llamar a un judío perro era un insulto fuerte, un insulto bien duro. Y bueno, es que en esos tiempos los perros no dormían en las camas de sus dueños como hoy, no eran animales bien consentidos como hoy en día, eran considerados algo sucio, algo feo. Entonces llamar a alguien perro es un insulto bien fuerte, especialmente a un judío. ¿Okay? Entonces en versículo 3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Ustedes son perros, malos obreros, falsa circuncisión. Nosotros
somos la verdadera circuncisión. Ustedes son la falsa y nosotros la verdadera. ¿Verdad? Circuncisión era un rito que se hacía a los hombres judíos y que les marcaba como el pueblo especial de Dios. Así que tenía mucho significado para el pueblo judío ese rito de circuncisión. Era como que el rito más importante que te marcaba como una persona que observaba y guardaba la ley de Dios. Y ahora Pablo les llama a esos judíos la falsa circuncisión, ¿no? Porque precisamente por eso, por requerir o por insistir en circuncisión después de Cristo. Y lo irónico es que los gentiles antes eran considerados como perros por los judíos, ¿verdad? Los judíos vieron a los gentiles como perros, como algo sucio, feo, no digno. Y ahora Pablo lo está volteando y le está diciendo a esos judíos, ustedes son los perros, ustedes son la falsa circuncisión, ¿verdad? Porque con la llegada de Cristo, un gran cambio ha sucedido y la ley ya es anulada. Circuncisión ya no tiene importancia. ¿Okay? Así que Pablo lo ve como un fraude el mensaje de esas personas. Y son un fraude, ¿verdad? Porque están agregando algo más a Jesús para la salvación. Esa es la raíz del problema. Están agregando algo más para la salvación. Imagínate, la gente llegando a la iglesia en Filipos y una persona nueva llega y cree en Cristo y le dicen, ok hermano, ahora te vamos a bautizar. Y dice, ok, está bien. Y te bautizas y todos aplauden, todos están felices, el hermano se bautizó y luego se te acerca otro y dice, oye, pero hay un paso más que tú tienes que hacer, tienes que ahora circuncidarte y te podemos agendar eso también en la próxima semana. O sea, eso es lo que estaba pasando ahí y Pablo no lo va a tolerar, ¿verdad? Porque están agregando algo a Cristo, ¿verdad? Entonces Pablo les advierte contra esta falsa enseñanza y nos va a decir que la enseñanza de esas personas resulta en confiar en la carne, lo cual termina cuestionando la eficacia de la obra de Cristo, ¿verdad? Porque algo más es necesario. Entonces Pablo en lo que sigue hace un contraste entre y dice los cristianos, los verdaderos cristianos, sean judíos, sean gentiles, nosotros somos los verdaderos judíos porque tenemos la verdadera circuncisión, lo que Dios realmente quiere, que es una circuncisión de corazón. Es algo que Dios ha hecho en nuestro corazón para transformarnos. ¿Okay? Esa es la verdadera circuncisión. Y dice, versículo 3, nuestra adoración es de espíritu. O sea, nuestra adoración no es cosas externas que hacemos, ritos y todo eso. Es una adoración interna principalmente. Tenemos el Espíritu de Dios y así podemos ofrecerle a Dios lo que Él desea. Y luego dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Confiamos en Él. O sea, no confiamos en la carne. Nosotros somos gente que ya no confiamos en la carne, confiamos en Cristo Jesús. Y cuando habla de carne, ahí habla de cualquier cosa en que tú basas tu salvación o tu esperanza fuera de Cristo. ¿Okay? Carne tiene varios matices en su significado, pero aquí está hablando de carne como cualquier cosa en que tú bases tu esperanza, bases tu salvación fuera de Cristo. ¿Okay? Y confianza en Jesús más cualquier otra cosa, para Pablo es un evangelio falso. Un evangelio completamente falso, porque ahora Jesús no es suficiente, ¿verdad? Ahora Jesús no es suficiente. Él es parte del programa, pero hay otras cosas más que tienes que agregarle, sumarle a Jesús para que puedas ser salvo. Pero ¿qué es lo que cantamos? ¿Qué es lo que cantamos? Todo lo pagó, ¿verdad? Todo
Todo lo pagó Cristo. No dejó nada, no dejó falta. Todo lo pagó. No, Jesús no pagó nada más el anticipo y como que nos dio el arrancón ahí y ya tú tienes que esforzarte y hacer cosas para ser salvo. No, hermanos, Jesús es suficiente y solo Jesús es suficiente para salvarte. No puedes agregar algo más, no necesitas algo más. Jesús es suficiente. Así que, ¿cómo se aplica esto a nosotros, esto de confiar en la carne? Bueno, si alguien te pregunta, ¿cómo fuiste salvo? ¿Tú cómo fuiste salvo? Y la primera palabra que sale de tu boca, o lo primero que te viene a la mente es, yo hice cambios, bueno, yo dejé de hacer X, yo le eché ganas yo nunca he hecho, probablemente tú estás confiando en la carne. De alguna manera estás confiando en la carne. Porque no dices, Cristo me alcanzó, Cristo abrió mis ojos, Cristo me salvó. Y es lo opuesto a confiar en Cristo. Confiar en la carne es lo opuesto de confiar en Cristo. Y es lo que hacían esos perros. Confiaban en la carne. Y es una tentación muy sutil para nosotros también, ¿no? Confiar en logros, creer en sí mismo. Yo puedo. O dices, bueno, no estoy tan malo como ellos, ¿verdad? Y confías en tu desempeño. O dices, bueno, sí es cierto. Antes era así, pero he cambiado, he mejorado. O sea, confiar en todo lo externo en que uno podría gloriarse. Eso es lo que nos pone en la misma categoría de esos perros, de esos malos obreros que contra los cuales Pablo les está advirtiendo, ¿verdad? Confiar en la carne te roba el gozo y te aleja de Cristo, que es el único que te puede salvar. Y Pablo dice, ahora en versículo 4, Pablo dice, yo antes también confiaba en la carne. Yo sé que es confiar en la carne para salvación. Versículo 4 dice, aunque yo también. Pablo es como que está respondiendo a esos maestros en la iglesia en Filipos que se jactaban de sus logros, de su carne, de todo lo que tenían en qué confiar ante Dios. Pablo les dice, a ver, no me malinterpreten, dice. Tengo mucho de qué hablar y mucho en lo que yo podría confiar, ¿verdad? Si tú quieres confiar en quién eres y lo que has hecho, siéntate, hijo, porque yo te gano, dice Pablo, ¿verdad? Mi lista supera la tuya. Y Pablo empieza ahí y dice, circuncidado el 8º día. Empieza a explicarnos todo lo que él había logrado, todo lo que en que confiaba. Circuncidado el 8º día. Eso nos dice que Pablo venía de una familia muy religiosa, una familia que perfectamente cumplía la ley. O sea, es una familia buena. Dice de la tribu de Benjamín. Interesante, en esos tiempos muchos de los israelitas ya ni siquiera sabían de qué tribu venían, ¿verdad? Se perdió el registro en el exilio y en todo lo que había pasado al pueblo de Dios. Muchos ya ni siquiera sabían de qué tribu vengo, pero Pablo sabía. Y Pablo dice, yo vengo del tribu de Benjamín, de un tribu importante en Israel. Y además, como Pablo tenía esa familia, sabía de su linaje, sabemos que Pablo venía de una familia de dinero, porque Pablo era ciudadano romano y para tener ciudadanía en ese tiempo uno tenía que tener un buen billete para lograr esto. Pablo dice que yo nací como ciudadano romano, venía de una familia adinerada, ¿no? Sabemos que por eso Pablo estudió con los mejores maestros de su día, o sea, tenía una educación bien buena, de lo mejor de sus tiempos.
Luego dice hebreo de hebreos. Pablo dice, mira, yo soy 100% hebreo. Mi mamá, mi padre, los dos eran hebreos. Yo soy del pueblo escogido de Dios, sin una gota de sangre de los gentiles. Era fariseo, dice. Fariseo, los fariseos eran el grupo de los más celosos, más rigurosos guardadores de la ley en todo Israel. Ahora, fariseo hoy es una palabra con una connotación mala, porque pues, vemos en los evangelios cómo trataron a Jesús y se ha vuelto como una palabra con una connotación mala. Pero en esos tiempos, un fariseo era una persona muy respetada. Ellos conocían el Antiguo Testamento bien como ningún otro en el mundo. Los fariseos conocían la palabra de Dios. Para ser fariseo tenías que conocer la Biblia y contestar cualquier pregunta que te hacía tu maestro, tu rabí, y sin cítame Isaías 38 y tenías que decírtelo sin titubear, sin mensear, dile o no andas con los fariseos. Así que Pablo era un hombre brillante, se destacaba entre sus compañeros, era el más listo del salón. Pablo tenía un futuro brillante, Pablo tenía la vida hecha, ¿no? Respetado en la sociedad. Seguramente había trabajado en el negocio de sus padres, entonces tenía todo en orden para asegurarle a Pablo una vida sumamente exitosa. Y no fue puro hablar de la ley de Dios, dice Pablo. No solo tenía de memoria el Antiguo Testamento y pude hablar de la ley. Yo, dice Pablo, perseguía a la iglesia. Yo perseguía a los seguidores de Jesús. Yo estuve dispuesto a hacer el trabajo sucio para guardar la pureza de mi religión, dice Pablo. De lo más puro de lo más puro. Observaba la ley al pie de la letra, del rango más alto en judaísmo. O sea, si alguien Dios tenía que salvar, fui yo, papá, dice Pablo. En todo esto confiaba Pablo. Si Pablo fuera mexicano, se bautizó de bebé en la iglesia católica, tuvo su primer comunión a la edad indicada, sacó puro 10 en la prepa, estudió en UNAM, se casó por la iglesia católica. O sea, claro, Dios me va a salvar. Mira mi lista, mira esa persona, mi linaje, mire lo que he hecho. ¿Cómo no confiar en esto? ¿No? Entonces esos falsos maestros, ni nadie le puede acusar a Pablo de convertirse en cristiano porque ese Pablo fracasó terriblemente en judaísmo, no tenía nada por venir ahí y buscaba una alternativa. Y por eso entró a eso de ser cristiano. No. La única explicación por lo que Pablo dice a continuación, porque Pablo tuvo un desempeño ejemplar, no le faltaba nada. Y la única explicación por lo que nos va a decir es que encontró Pablo algo de mayor valor. Algo de mayor valor, o mejor dicho, algo de mayor valor le encontró a Pablo. Porque nos va a decir que estuvo dispuesto a despojarse de eso y perderlo todo eso que tenía. Y eso nos lleva a la segunda parte de 7 al 11, que es la vida nueva con sus metas nuevas. Vimos la vida antigua con sus metas antiguas y ahora vimos la vida nueva y sus metas nuevas. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, versículo 7, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Increíble. Y aquí vemos que Pablo usa términos bancarios, ¿no? Es como si Pablo tuviera una cuenta bancaria donde iba haciendo depósitos
pagando poco a poco su salvación, ¿verdad? El título de la cuenta era Mi salvación, mi aceptación ante Dios, y Pablo iba haciendo pagos ahí, porque usa esos términos de ganancia, pérdida, ¿verdad? Pablo iba pagando su salvación, y un día a Pablo, Cristo le paró en el camino a Damasco y le abre los ojos de Pablo y en amor le salva. Y Pablo se da cuenta en ese momento, todo esto que pensaba que para mí era ganancia, en eso confiaba, ya veo que era pérdida. Y ahora veo, dice Pablo, ¿verdad? Todo esto en que confiaba, en que gloriaba, todo se suma a un gran cero comparado con Cristo. Él es el único tesoro ahora que cuente, diría Pablo. Cristo es mejor que todas las cosas buenas que tuve, ¿verdad? Para Pablo, perder todo para ganar a Cristo, Pablo lo consideraba un ofertón. Mejor ofertón que consiguió en su vida. Porque se dio cuenta de que lo que estaba ofreciendo Pablo a Dios era como basura. Le estaba ofreciendo a Dios basura. La palabra literalmente significa excremento. Imagínate. O sea, la idea es cuando confiamos nosotros, cuando confiaba Pablo en la carne, literalmente es como sacar del foso todo lo feo y asqueroso que cae de su baño y ofrecerlo a Dios. A ver, Dios, con eso pago. Con eso logro mi salvación. Y Dios lo ve como basura, como excremento. Así que sucedió un gran cambio de valores en la vida de Pablo. Todo se invirtió. Y es importante reconocer que todo lo anterior en esa lista que nos contó Pablo, o sea, no eran cosas malas en sí, ¿verdad? Yo creo que Pablo dio gracias a Dios por su educación, por todos los estudios que realizó, le dio gracias a Dios por su familia. Todo esto le ayudó en su misión. No era algo malo en sí, pero en cuanto a algo que me hace correcto delante de Dios, Pablo dice, ya es algo chafa para mí, ya es algo sin valor alguno. Si pierdo mi estatus, si pierdo mi respeto, si pierdo mi posibilidad de riqueza, Cristo es inestimablemente mejor. Él sobrepasa por mucho todo lo anterior. Todo lo que antes valorabas, Jesucristo sobrepasa por mucho, ¿verdad? Cristo ahora es el verdadero tesoro de Pablo, porque nos da su justicia, ¿verdad? Porque nos da su justicia. Y eso es a lo que Pablo llega en versículo 9. Vean al versículo 9. No teniendo mi propia justicia, sino la que es por fe en Cristo, la justicia de Dios. No teniendo mi propia justicia, no confiando en lo que yo hice, lo que yo tuve, sino justicia que es por fe en Cristo, la justicia de Dios. Y hermanos, igual que Pablo, necesitamos más que cualquier otra cosa la justicia de Dios. Necesitamos la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La vida perfecta, la vida justa de Jesucristo, que por la fe es acreditada a nuestra cuenta. Como antes Pablo hacía pagos a esa cuenta de su salvación con sus logros, con las cosas que hacía, ahora dice, esa cuenta está llena al máximo porque Jesucristo pagó. Cristo pagó mi salvación, ¿verdad? La justicia de Dios es que nuestro pecado fue puesto sobre Cristo para que su justicia pudiera ser puesto sobre nosotros, ¿verdad? Nuestro pecado en Cristo, su justicia sobre nosotros. Y por eso confiamos en Él. Por eso confiamos únicamente en Cristo. Y todo esto que le sucedió a Pablo le dio una nueva meta de vida. Le dio una nueva meta de vida.
pero esa historia que Pablo cuenta me hace pensar en la vida de C.T. Studd. C.T. Studd. Cuando estuve en el instituto en Texas, tuve que escribir un ensayo sobre su vida de C.T. Studd. Y fue un hombre que nació en 1860 en Inglaterra. O sea, hace 160 años que nació, 120, no, 160, ¿verdad? Bueno, no importa. Pero Studd venía de una familia adinerada, una familia próspera, creció en ese ambiente de tener todo, y de adolescente su papá lo llevó a una campaña evangelística y hizo una profesión en Cristo, pero dice que no fue sincero. Ese es su propio testimonio. Dice, sí hice una profesión y como que creí, pero no fue sincero, no cambió nada en mi vida realmente. Y seguía CT con sus estudios y de pronto empezó a jugar cricket, ¿verdad? Que era un deporte muy famoso en Inglaterra. Empezó a jugar cricket y de pronto estuvo ese hombre jugando a nivel profesional. Estuvo muy bueno para jugar cricket, jugaba a nivel profesional, empezó a ganar mucho dinero, empezó a tener fama, salía en los periódicos y todo eso. Estaba viviendo el sueño. Empezó a viajar a otros países para competir, y en uno de esos viajes estuvo jugando en Australia y recibió noticia de que su hermano estuvo muy, muy enfermo y a punto de morir. Entonces empezó el viaje de regreso a Inglaterra y llegó antes de su muerte y acompañó a su hermano en los últimos días de su vida, y luego murió su hermano, y eso provocó un gran cambio en la vida de ese hombre, de C.T. Studd. Y empezó a reflexionar en la vida y en la muerte, y empezó a leer su Biblia y estudiar, y Dios tomó el corazón de ese hombre, y al poco tiempo dejó su deporte y fue a China como misionero. Estuvo en China 10 años de misionero, se casó ahí, y durante ese tiempo que estuvo en China muere su papá, y CT heredó una gran cantidad de dinero, suficiente para hacerle la vida fácil, mucho dinero, pero ni se quedó ni un centavo de ese dinero. Donó todo a la expansión del evangelio, le dio todo a varios ministerios, no se quedó ni un centavo de ese dinero. Después de salir de China, fueron a la India por 6 años y pastoreó una iglesia en la India. Después de regresar de la India a Inglaterra, estuvo un tiempo ahí en Inglaterra, y por la etapa final de su vida fue a África como misionero, donde moriría 20 años después en África solo. Su esposa se quedó en Inglaterra levantando fondos para el ministerio, entonces por años estaban separados. Y ir a la África al finales del siglo XIX fue considerado algo sumamente peligroso y atrevido, que no se hacía. No vas a África, es un área desconocida y peligrosa, pero ese bro C.T. Studd fue con una urgencia de predicar a Cristo ahí en África y dar su vida literalmente ahí. Ahora, ¿por qué haría esto? ¿Por qué haría esto Studd? Dejar todo lo que tenía, la fama, el dinero, todo el éxito que había logrado, lo dejó todo. ¿Por qué haría esto? Porque había encontrado algo de mayor valor. Había encontrado algo, como Pablo, de mayor valor, y vivía para eso. Hermano, Cristo no necesariamente te va a pedir que renuncies todo como Studd, pero si lo hiciera, ¿estarías dispuesto? Si te pidiera eso, ¿estarías dispuesto a renunciar por Cristo? ¿Es Cristo tu tesoro por encima de todas las cosas? ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Significa que todo lo que puedo obtener, todo lo que puedo realizar sin Cristo
es pérdida, ¿verdad? Es pérdida. Estoy dispuesto a renunciar todo esto si Cristo me lo pide. ¿Es tu cristianismo así? ¿Es esa la mentalidad que tú tienes? Estoy convencido que Pablo, que Setestod, que miles de otros hombres y mujeres que han impactado el mundo para Cristo, lo hicieron porque el deseo del fondo fue conocerle a Jesús. El deseo del fondo fue conocerle a Jesús. Eso es lo que le motivó. ¿Tienes ese anhelo de conocerle a Jesús? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Verdad? Yo creo que tras esa disposición de perderlo todo es el deseo de conocerle a Jesús. Y esa es la meta. Esa es la meta suprema, la meta predominante, la meta principal de mayor importancia. ¿Okay? Vean el versículo 10. Vean el versículo 10. A fin de conocerlo. Todo esto he perdido, dice Pablo, a fin de conocerlo. Jesús es la meta suprema. A fin de conocerlo. Y antes de avanzar, te quiero preguntar, ¿lo conoces? ¿Lo conoces a ese Jesús? Porque tu respuesta a esa pregunta es la única cosa que realmente importa en tu vida. La única cosa que realmente importa. Si te equivocas ahí, todo lo demás al final no importa. Conocer a Jesús es lo único de valor supremo. Entonces lo que vemos en versículos 10 y 11, para terminar, es cómo vivir a la luz de ese tesoro que recibió Pablo, que hemos recibido nosotros, que tenemos a Cristo, que le conocemos. Bueno, Pablo dice, pues quiero conocerlo. Eso es como quiero vivir a la luz de lo que Cristo ha hecho. Pablo quiere experimentar la plenitud de Cristo, su tesoro, y conocerlo. El tono de Pablo aquí, cuando dice, a fin de conocerlo, el tono aquí es como cuando un muchacho de 20 años va a un evento de jóvenes y ve a una muchacha al otro lado del salón. Y hay una chispa ahí y dice, tengo que conocerla. Y empieza a moverse al otro lado porque quiere conocerla. No va a salir de ese lugar sin haberla conocido y su nombre, de dónde viene, porque hay algo ahí que dice, tengo que conocerla. Ese es el tono de Pablo. Dice, quiero conocerlo a mi Jesús. Y es lo que Pablo persiguió con toda su vida, el conocimiento de Cristo. Hermanos, Cristo es infinito. Siempre habrá más de conocer y descubrir, y lo encontremos. Y lo que encontramos y lo que descubrimos en Cristo es, hermanos, es más dulce, es más placentero, es más satisfactorio de lo que te proveerá cualquier otra búsqueda o meta que tú puedas tener. Lo que encontramos en Cristo es más dulce y placentero y satisfactorio que cualquier otra meta o búsqueda que tú puedas tener. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te inspira? Hermano, yo temo que estamos muy fácilmente satisfechos con metas inferiores. Nos conformamos con cosas triviales, metas chafas, ¿verdad? ¿Dónde están hoy los que vivirán como Pablo, los que vivirán como Setestod, enfocados en una sola meta, los que dicen, voy a usar los dones y talentos y habilidades y oportunidades que Dios me ha dado para conocer a mi Rey y hacer conocido su nombre en el mundo? ¿Dónde están esos? ¿Qué en tu vida impide que tengas esta actitud de Pablo? Quiero conocerlo, que sea esto la meta de mi vida. ¿Dónde están? Bueno, si te fijas en versículo 10, vemos tres cosas. Un paquete de tres. Ya vimos conocerle. Pablo dice, quiero conocerle. Y luego dice, y conocer el poder de su resurrección. ¿Verdad? Hermanos, cuando somos identificados con Cristo, significa que caminamos, que vivimos una nueva vida, que andamos en novedad de vida.
como dice Pablo en otro lugar. Y cuando Pablo habla del poder de la resurrección y experimentarlo, habla de nuestra transformación a la imagen de Cristo. Y la realidad es que necesitamos el poder de Dios, necesitamos ese poder de la resurrección para poder cambiar, para morir al pecado y vivir para justicia. Se requiere poder transformador, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ¿verdad? Entonces Pablo dice, quiero ser como Él. Pablo deseaba ser transformado. Dice, quiero conocer a Cristo, quiero conocer el poder de su resurrección, ¿verdad? Y es el deseo y anhelo de cada persona que Cristo ha salvado, ¿verdad? Ser libre de pecado y ser más como Jesús. Hermanos, muchas veces siento que batallo más contra ciertos pecados que hace 10 años. Que batallo más hoy que hace 10 años. O sea, estoy más consciente de la batalla en mi mente, en mis emociones, en mi actitud, en mis deseos. Ahí está. Y quiero dejarlo atrás. No quiero seguir viviendo con esas actitudes pecaminosas, deseos pecaminosos. Quiero dejarlo atrás. Hermano, si tu pecado no te deprime, si tu pecado no te frustra, si tu pecado no te incomoda, probablemente es porque el poder que resucitó a Cristo de los muertos no está activamente trabajando en su vida. Y necesitas arrepentirte y creer en Jesús para que te llene con su espíritu. El poder transformador. Pablo dice en capítulo 2, que creo que acá Adolfo enseñó ese pasaje, que Dios es quien obra en nosotros. Dios promete obrar en nosotros tanto el querer, el deseo de ser transformados, como el hacer, la capacidad de llevarlo a cabo. Dios es quien obra en nosotros esto. Lo vimos en capítulo 2, ¿verdad? Y ese es el anhelo, hermanos, de cada verdadero cristiano, que ese poder transformador de Jesús esté trabajando en él y transformándole. Eso nos lleva a la tercera y última cosa de versículo 10. Y bueno, de esta no nos gusta escuchar tanto, ¿verdad? Cuando dices, yo quiero conocerle, decimos, sí, y el poder de su resurrección, sí. Pero Pablo dice, quiero participar también en sus sufrimientos y en su muerte. Híjole, y ahí decimos, bueno, está bien, ahí estoy bien, ahí no le entro. Pero Pablo deseaba ser como su héroe, como su tesoro, ¿verdad? Mis hijos ven la película de Capitán América y de repente quieren tener sus armas y quieren pelear como Capitán América y tener su ropa y su escudo y quieren ser como el héroe, ¿verdad? Así debe ser. Y lo que vemos, cuando Pablo dice quiero participar en sus sufrimientos, es que esa transformación de vida de que Pablo habla, que requiere el poder de resurrección, ese cambio de vida, esa transformación no sucede sin sufrimientos, no sucede sin dolor, ¿verdad? Se requiere sufrimiento. Y es de esperarse el sufrimiento en la vida de un cristiano. Pablo ya lo dijo en esa misma carta, en el primer capítulo, 1:29. Se les es concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ya lo dijo en capítulo 1. ¿Okay? Entonces, hermanos, tenemos que entender que sufrimiento es el instrumento que Dios usa en nuestras vidas para conformarnos a su imagen. Hebreos 3:8 dice, es un pasaje impresionante, que Jesús mismo aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Okay? O sea, Jesús tuvo que pasar por eso y el mismo proceso sucederá en nuestras vidas también, ¿verdad? Cuando uno se pone a ir al gimnasio y levantar pesas y hacer ejercicio, bueno, el resultado es que la transformación de tu cuerpo, te pones así bien fortote, ¿verdad? Pero no sucede sin dolor.
cuando despiertas en la mañana después de tu primera sesión de levantar pesas, vas a levantarte todo adolorido, duele horrible, ¿verdad? Sufrimiento es lo que Dios usa para transformarnos. Como levantar pesas, te transforma pero te duele, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta, Dios usa sufrimiento para el bien de nosotros. Y Pablo dice, no es estudiar sus pensamientos, no es analizar sus pensamientos, es participar en sus sufrimientos. Pablo dice, si me permite conocerle más, si me permite ser más como Él, entonces quiero participar en sus sufrimientos, ¿verdad? Porque el sufrimiento, como ya lo dije, tiene un propósito en la vida del cristiano, ¿sí? ¿Ves tu sufrimiento así? Cuando pasan cosas, pruebas, sufrimientos, dificultades en tu vida, ¿ves y entiendes que tiene un propósito? Como cristianos pensamos en el sufrimiento de manera muy diferente que el mundo. Muy diferente. Es lo que hace la experiencia de sufrimiento, una experiencia muy diferente. Podemos vivir sufrimiento de manera muy distinta y hasta podemos regocijarnos en el Señor, como Pablo dijo al inicio, en medio de sufrimiento. ¿Okay? Porque sabemos que no es sin propósito. Dios jamás desperdicia sufrimiento en su vida. ¿Okay? Recuerden eso. Dios jamás desperdicia sufrimiento en su vida. Se está logrando algo en nuestras vidas cada vez que sufrimos. Y aunque no lo entendemos muchas veces, si tú me preguntas, hermano, ¿por qué estoy sufriendo eso? A lo mejor no voy a saber. A lo mejor tú no vas a saber, pero Dios está logrando algo. Dios lo usa para sus propósitos y nuestro bien. Y vivimos, hermanos, también con la esperanza de que un día se acabará el sufrimiento, ¿verdad? No es para siempre. Un día viviremos en un paraíso libre de sufrimiento en la presencia de nuestro Señor. El sufrimiento no es para siempre, pero en esta vida tiene un propósito y Dios lo usa para sus propósitos y nuestro bien. Y terminamos con versículo 11. Vemos en el versículo 11 que Pablo quiere llegar a estar con Jesús. Pablo quiere estar en su presencia de Jesús. Pablo dice, en esta vida ahora quiero conocerlo, pero esta vida no es el final. Y hace Pablo ahora referencia a la eternidad y dice, si de alguna manera puedo llegar a la resurrección final. De alguna manera. Y cuando escuchamos eso, podemos pensar que Pablo duda de si llegue o no. Pero ese no es el caso. Pablo habla, no es que Pablo dudaba de su salvación. No es que tenía esa preocupación ahí y que pues, si de alguna manera tal vez llegue. No. Lo que Pablo nos quiere decir aquí es que Pablo nunca bajaba la guardia. O sea, Pablo no está pasando por la vida flotando, relajado en su lanchita, siendo llevado por el corriente, esperando bien relajadito para llegar a su destino. No. Pablo sigue corriendo la carrera, ¿verdad? Pablo sigue corriendo la carrera y sigue sin bajar la guardia jamás. Y nos va a hablar más de eso, de hecho, en 12 en adelante en ese mismo capítulo, pero eso le toca a Adolfo, entonces no digo más ahora, ¿okay? Pero esa es la idea de que Pablo no se relaja en esta vida, sigue corriendo la carrera. Y hermanos, termino con eso. En todo lo que Pablo nos dice, todo lo que Pablo nos cuenta de su vida y cómo la vive en este capítulo, Pablo quiere que veamos esto y que sigamos su ejemplo. ¿Okay? Y nos va a decir clarito en versículo 17 del mismo capítulo. Si no me creen, ven ahí abajo en versículo 17. Pablo quiere que le imitemos. Dice Pablo, yo vivo así y ustedes también deberían. ¿Okay? Y no es Pablo siendo egoísta o presuntuoso. No. Pablo escribió esto bajo la inspiración del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo preservó estas palabras para que imitáramos a Pablo, ¿verdad? Para que estudiemos su vida y imitáramos cómo él vivía. Y lo que más quería Pablo, lo que más deseaba, la meta de su vida era conocer a Jesús. Y por eso es digno de imitar. Por eso es digno de imitar, hermanos. Yo quiero seguir conociéndolo. Si significa perder muchas cosas, como lo fue para Pablo, vale la pena. Vale la pena. Quiero experimentar la transformación, como lo quería Pablo, participando con él en sus padecimientos, porque Dios tiene un propósito bueno para mí en sufrimientos. Hermanos, esto es cristianismo bíblico. Eso es cristianismo bíblico, que no se aferra a las cosas, a los logros, a las comodidades, a la seguridad de este mundo, a las cosas en que uno puede confiar. Por encima de todo esto, escogemos a Cristo. Por encima de todo lo demás. Y les quiero preguntar, ¿son estas las vidas que estamos viviendo? Con esa actitud, con esa mentalidad, dispuestos a arriesgarlo todo, dispuestos a perderlo todo. ¿Cuál es la meta de tu vida? Dice el pastor David Platt, escuchen bien, cristianismo que cuesta nada produce lo mismo, nada. Cristianismo que cuesta nada produce lo mismo, nada. Y a Pablo, hermanos, como vimos, le costó todo, pero ganó a Cristo. Y dejó iglesias, Pablo dejó cristianos por todo el imperio romano. El Señor lo usó poderosamente. Y hermanos, mi oración es que el Señor nos transforme para que nazca en nosotros el perseguir esa meta de una vida centrada en Cristo y en su gloria. Que sea esto la meta de nuestras vidas. Vamos a orar y con eso terminamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que nos has permitido predicar tu palabra y que pueda llegar a las casas de los hermanos. Señor, te valoramos. Te valoramos, Jesús, sobre todas las cosas. Quita de nosotros, quita en nuestros ojos, Padre, de las cosas de ese mundo. Y ayúdanos a fijarlos en ti, mi Rey. Que esta palabra, Señor, haga su obra en nosotros para que te reflejemos al mundo y para que te glorifiquemos con nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que han conectado para escuchar tu palabra en esta mañana. Bendícelos, Señor, en la semana que viene y te damos gracias. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Wow, solamente uno puede quedar impresionado como la vida del apóstol Pablo cambió de una manera tan profunda, fue afectado de una manera tan profunda. Y ya escuchamos como él dijo: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, como fin de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Ese es un reto para nosotros como iglesia, como creyentes, como siervos de Dios. Debemos ser profundamente afectados, imitar a Pablo como ya escuchamos. Y creo que solamente ese entendimiento viene al saber que hubo un gran intercambio en esa cruz donde Jesucristo fue crucificado por nosotros, y que para que nosotros pongamos allí en esa cruz, no valen los méritos, no valen los logros humanos, las capacidades humanas para que Dios nos bendiga, alcanzar el favor de Dios, sino tiene que haber un intercambio profundo, una obra profunda en nuestro corazón, para que nosotros digamos: wow, estoy sorprendido del Hijo de Dios que se dio por mí, quiero conocerlo, quiero conocer la excelencia de Jesucristo.
Cantemos este canto, glorioso intercambio.
gracias en esta preciosa mañana, Señor, por la obra que tú has hecho con nosotros en esa cruz. Permítenos como iglesia, Señor, poder poner esta mirada en esa cruz y ser impactados, donde todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, Señor, toda nuestra desobediencia fue puesta, Señor, sobre tus espaldas, sobre ti. Y que en respuesta nosotros recibimos ese favor inmerecido de ser perdonados y de ser declarados justos en el tribunal de Dios. Permítenos ser profundamente impactados por eso como iglesia, Señor, para vivir como dijo Pablo. Estimar todas las cosas, Señor, como pérdida por alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. No busquemos, Señor, que por nuestros méritos, sacrificios, capacidades humanas, querer ganarnos tu favor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas cristocéntricas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues gracias al Señor, ¿verdad? Que pudimos completar la transmisión. Una disculpa ahí por la interrupción de la transmisión. Gracias a Dios la recuperamos. Y bueno, pues solamente queda decirles que tengan una excelente semana, ¿verdad? Por ahí estamos escuchando que posiblemente ya regresen a clases a algunos de nuestros hijos, ¿verdad? Y esperamos en el Señor que así sea. Estamos orando por eso, por regreso también a congregarnos, y pues sigamos buscando el rostro del Señor. Y también nuestra recomendación, hermanos, es que ustedes sigan guardando todas las restricciones sanitarias y cuidarnos unos a otros. Recibo un abrazo virtual. Dios les bendiga y cuídense mucho, hermanos.